9 de la mañana, 31 minutos. Nos metemos en otro tema de actualidad y vaya si es importante. Mañana jueves se presenta el libro Luna, te cuento mi historia de niña quemada, de Francisco Montoro. Se trata de un trabajo basado en experiencias de pequeños que llegaron a atenderse a la unidad de quemados del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Y para hablar de este trabajo y de prevención, sobre todo, es que recibimos a la directora, a la cirujana plástica Beatriz Manaro. Bienvenida nuevamente, doctora. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, durante pandemia hemos conversado con usted del aumento de la incidencia de quemaduras en niños que estaban más en casa. Exacto. Fue un aumento como del 20%, ¿no? Hubo un aumento, podemos decir lo siguiente, que hubo un aumento en pandemia que nos llamó la atención y que a mitad de año se corrigió, se estabilizó con las estadísticas que teníamos previamente, pero volvemos a las estadísticas normales del aumento, por ejemplo, este mes que está cursando, de niños quemados por agua caliente en épocas similares a otros años. O sea, que no logramos bajar, revertir el fenómeno. Debido a eso, hace 5 años, en una auditoría, nosotros somos un centro de referencia, por lo tanto somos auditados periódicamente por el Ministerio y el Fondo Nacional de Recursos, ya que es el único centro nacional de referencia de niños quemados. Y viendo las historias, hay un comentario diciendo, estos son muchas historias. Y yo dije, son muchas historias que es verdad de niños que deben ser contadas. Entonces hace 5 años se me ocurrió, lo promoví en congresos, de contar las experiencias de los niños quemados por una manera de que lo entiendan otros niños, que los entiendan los padres y que sea como campaña de prevención. Por lo tanto, lo que realizamos es, seleccionamos algunas historias de diferentes edades. Los niños se la contaron a la psiquiatra del servicio, a la doctora Emma Vitancourt, con la autorización, por supuesto, de los padres, y ahí, en conjunto, con un escritor, el señor Montoro, hicimos la psiquiatra, los niños, porque se le íbamos dando a leer un cuento en el cual se viera reflejado la realidad. O sea, es una realidad ficcionada, porque si contamos la realidad como está actualmente, de repente es muy dura. Por lo tanto, es un libro que va a contar hechos reales que pasan, lo que sienten los niños de una manera ficcionada para que pueda ser repartido. De hecho, el libro lo imprimimos y va a ser repartido en escuelas y en CAIF. Tratamos de tenerlos en librerías también como motivo de la campaña de prevención de los distintos tipos de quemaduras. Ahí estábamos viendo algunas de las ilustraciones del libro, estábamos viendo en pantalla, porque también se presentan pequeñas historias dentro de esa historia de la niña, justamente para abordar, bueno, cómo fue el proceso, el cambio en el cuerpo, el cambio en su emocionalidad, en su relación con otros y también en cómo hay que prevenir. ¿Cómo? O sea, primero es cómo se sienten los niños para que lo entiendan los otros niños y él, que no es el único y que hay otros antes. ¿Cómo lo tienen que manejar las maestras, por ejemplo, en los centros educativos? Cómo ellos tienen que enfrentar ese bullying que a veces les hacen cuando salen con las prendas, y es una enseñanza de cuáles son las cosas que tenemos que prevenir para que no suceda. Vamos a entender que el 80% de las quemaduras son accidentes domésticos, o sea que el accidente es algo que se puede prevenir, o sea que es un descuido. Total. Y ahí entra el otro que quería destacar del libro, que me pareció maravilloso, y es que de una forma muy dulce, de una forma muy tierna y, como tú decías, en forma de cuento, ayuda a dar la dimensión de lo que puede ser el problema, porque también maneja de repente el sentimiento de culpa de los padres, que de repente no estuvieron atentos, maneja también algunos de los factores de riesgo que pueden estar dentro del hogar, pero también la magnitud del daño físico y emocional y también psicológico por el tiempo que puede producirse, que a veces creo que uno no tiene conciencia de hasta qué punto puede llegar con meses de internación, por ejemplo. El máximo que tuvimos nosotros fue un niño, el máximo de internación, un niño quemado un 70%, fueron 11 meses. Tú fíjate que 11 meses de tu vida estás en una habitación, la relación, como está en el cuento, o sea, vamos a aclarar que son, dicho sea, la relación de los padres y todo, o sea, no es real, está ficcionado, pero no es un cuento creado.
son relatos de los niños y de los padres. O sea, no es que se le ocurrió a alguien pensar, lo que se está diciendo de una manera ficcionada, pero son las palabras de los padres, la palabra de los niños, ¿no? O sea, ese sentimiento de culpa, esos descuidos, porque son descuidos, no son los accidentes, se pueden prevenir, por lo tanto son descuidos. Todo eso lleva una magnitud enorme, que vos fíjate que esos niños que pueden pasar como 11 meses como máximo, a de repente 30 días, le cambian la vida y le cambia para siempre, y su imagen frente al resto es diferente para siempre. Sí, incluso se aborda la historia de la mariposa, ¿no? Exacto. Cuando Luna vuelve a la escuela después de todo ese tiempo internada, después de varios injertos. Exacto. Y que su piel no luce como antes, Por ¿no? eso, si vemos viejita. en el dibujo, se muestra que la piel, en el dibujo es claro, que hay una piel que se muestra que va a quedar diferente. O sea, nunca vas a ser igual. Vas a tener algo distinto. Y eso depende de cómo se lleve emocionalmente, el apoyo que tengas, familiar, psicológico y del entorno, es cómo lo llevas o no. Por eso es muy importante y por eso es tan importante la campaña de prevención, porque los niños, las quemaduras se dan en menores de 5 años, el 80%. Menores de 5 años y más frecuentemente con líquidos calientes, El ¿no? 80% es por agua. La mayoría es el mate, que ahí específicamente no lo desarrollamos tanto, pero es el mate. Después es el agua caliente del baño. ¿Es el mate con un termo mal cerrado, un termo en un mal lugar posicionado, que no... mal puesto, mal cerrado? Un ejemplo, decís, ¿cómo se puede quemar un niño de 1 mes de vida? ¿No? ¿Cómo se quema? Muy fácil. Lo van a saludar con el termo. No cerraron bien, lo saludan, se agachan y lo queman. Claro. No quiero despedirnos antes de hablar de algo muy importante porque llega en un momento previo al uso de la pirotecnia. Exactamente, que también la nombramos en el libro. También se nombra, exacto. Exactamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que, como ya otra vez nos han invitado y agradecemos el interés, porque es un interés de la sociedad, hay un aumento del 15% siempre en heridas. Siempre, por quemadura, por traumatismos graves, no solo la quemadura es una cosa, el traumatismo severo de manos, ¿no? Los perros, que evidentemente el decibel los altera, porque nos altera a nosotros los decibeles a veces de las explosiones, las mordeduras de perros también aumentan. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y es la única manera de llegar a universalmente era hacer un libro que lo cuente, que se va a repartir en las escuelas, que se va a repartir en los CAIF y que se va a poner en librerías, si podemos, para que también se pueda comprar y de una manera ayudar a las aspiraciones que tenemos de mejora del servicio. Ahora entonces, en este tramo del año, pautas claras para manejo de pirotecnia, los niños no deben tocar prohibido. ni estar cerca. No. El tema de descuidos con el agua, con ollas, Todo. etcétera, y Tienen también que el sol, ¿no? El sol, los baños. Cuando van a acampar, que vienen ahora, vamos a hacer campamentos, que no apagan bien las brasas, que las dejan prendidas. El baño, primero va el agua fría y después va el agua caliente. Cuando es una monocomando... Me sorprendió el porcentaje de quemaduras por el agua del bañito, le voy a decir la verdad. Bueno, es impresionante. Y la jarra térmica es el otro. ¿Por qué? Porque el cable de la jarra térmica es largo. Entonces los niños van manoteando y cuando van manoteando se va cayendo. Y el agua térmica está a 100 grados. O sea, una quemadura de agua térmica es una quemadura de 3er grado segura. Y en un cuerpito chiquitito que un poquito de agua implica igual un 60% del cuerpo. Exacto. Entonces son los ingresos al Fondo Nacional de Recursos. No se olviden que nosotros somos un servicio que asiste a toda la población. O sea, tanto sean los seguros, las mutualistas y ACE. O sea, todos los atendemos nosotros. O sea, que los descuidos esos pasan en todos porque tenemos de todos lados. Doctora, muchas gracias por estos A ustedes minutos. por la entrevista. Muchas Los gracias. invitamos entonces a acceder a este libro que se va a presentar mañana. Luna, te cuento mi historia de niña quemada, para que bueno, podamos bajar entonces esta incidencia de quemaduras en los más pequeños. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la doctora Beatriz Manaro. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos.